siguiente, por favor. Entonces, estamos entre la salud como derecho fundamental, eso no nos lo quitan, eso está en el orden constitucional colombiano. Sigamos. ¿Y cuál es ese sistema de salud que va a garantizar ese derecho fundamental? Estamos hablando de que en Colombia vamos a tener la siguiente, un sistema público. El sistema que propone esta reforma es un sistema público, descentralizado, con prestación de servicios pública, privada y mixta. Y aquí viene el primer debate, porque ya escuchamos a los voceros del neoliberalismo diciendo que es que nosotros queremos estatizar la salud. Lo público no es estatizar. Lo primero es que la salud es pública, porque es un bien público universal y es un derecho fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo público no necesariamente es el Estado. Lo público es la intersección entre el Estado y los intereses diversos de la sociedad civil. Entendida como sociedad civil, las distintas organizaciones campesinas, indígenas, ciudadanas, de trabajadores de la salud e inclusive los gremios económicos, pero poniendo los intereses sobre la mesa, no capturando el Estado por debajo. Entonces, en ese sentido, esto es un sistema público cuya organización, ya se la voy a describir, es una organización con una rectoría y una dirección. ¿Cuál es la diferencia de la rectoría? La rectoría de un sistema donde se toman las decisiones de política pública. La dirección es la administración del sistema. En este momento en Colombia, decir que la rectoría del sistema de salud está en el ministerio es un chiste, o que está en cabeza de un gobernador es un chiste. Porque cuando usted dirige un sistema de salud, usted tiene que ser el ordenador del gasto. Cuando a un gobernador le atribuyen la responsabilidad sobre el plan de vacunación, pero le entregan la plata a las EPS, no está dirigiendo nada. Aquí los gobernadores y los alcaldes no están dirigiendo ningún plan de vacunación, porque los recursos las tienen las EPS, que son instituciones mucho más poderosas que un secretario de salud. El secretario de salud del Magdalena es un notario, porque quien tiene la plata, la ordenación del gasto dirige, pero la rendición de cuentas del ciudadano sí se la hacen al gobernador y al alcalde, no al que maneje la plata. Porque aquí, ¿cuál es la rendición de cuentas que la Junta Directiva de Saludcop, de Medimás, de Salud Total ha dado a los ciudadanos? ¿Cuál es el control político que le hacen a esa gente? Ninguno, y manejan billones de pesos. Estamos hablando de 50 billones de pesos que se entregan allá, para que una gente haga unos contratos, pero la responsabilidad política reposa sobre el gobernador y alcalde, que le toca hacer coaching. Coaching es lo que hacen porque pues no tienen el control realmente sobre eso. Entonces, la rectoría del sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, donde está conformado por el órgano de gobierno, el Ministerio de Salud, pero allá también está la sociedad civil representada como la representación del pueblo colombiano, los empresarios, los trabajadores, los indígenas, las negritudes, etcétera, y ese sistema dicta las políticas públicas. Debajo de ese Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, vamos a tener descentralizados los consejos territoriales de seguridad social en salud. ¿Cómo los organizamos? Vamos a dividir el país por territorios epidemiológicos, donde está el Magdalena, el Cesar, Bolívar, eso es un territorio, ahí hay un consejo territorial. En ese consejo territorial estará la Universidad del Magdalena, estarán los trabajadores del Magdalena, de Bolívar y de la región, estará las secretarías de salud también y los órganos del gobierno local, y dictaminan la política pública descentralizada. Esto es un debate muy duro sobre la descentralización, porque la situación que tenemos ahora es que se está definiendo en Bogotá, en la carrera 13 con 39, con 30, se está definiendo lo que se hace con La Guajira. ¿Cómo es que se va a manejar la salud pública? Eso es absurdo, porque el territorio debe asumir la propia organización de sus recursos para la garantía de la atención primaria en salud. Entonces, en ese sentido, es ese consejo territorial. Debajo de ese consejo territorial hay una unidad administrativa. Esas unidades administrativas, lo primero que tengo que decir es que en este nuevo sistema de salud no existen las EPS, como no existe en ninguna parte del mundo.
como no existen los mejores sistemas de salud en el mundo. Eso fue, las EPS, en términos concretos, son el vehículo de captura de recursos por parte del sector financiero. Es unas instituciones creadas para que los bancos recauden recursos públicos, pero eso no cumple, no cumple ningún valor agregado en la prestación de servicios de salud. A los únicos que nos metieron de cuento fue a los colombianos. Ni siquiera en Chile pudieron meter de cuento. El 80% del sistema de salud chileno es público y solo el 20% son las ISAPRES, que es el equivalente a las EPS aquí. Aquí nos echaron el cuento de que se necesitaban este montón de intermediarios para administrar el sistema. Entonces, ese órgano es el que va a asumir las funciones de las EPS. Funciones de administración, funciones de creación de la red de prestación de servicios de salud. ¿Qué es la red de prestación de servicios de salud? Eso está inventado porque la salud pública tiene muchos desarrollos sobre eso. Hospitales públicos, privados y mixtos se organizan en una red. Usted como ciudadano está inscrito a un hospital y usted tiene un territorio asignado donde allá hay un equipo de atención básica que se encarga de usted. Si usted le pasó algo, eso ocurre en los sistemas de salud francés, en el mundo entero. Usted se enfermó, usted tiene su médico allá, su equipo básico es lo que lo detecta y usted tiene su hospital de referencia. Si usted necesita un nivel más complejo, porque resulta que usted le dio cáncer y necesita un nivel más complejo, ese hospital tiene que tener ya de referente un hospital de segundo nivel, es decir, de mayor nivel de complejidad, donde hay estos especialistas. Todo eso lo organiza el territorio y lo paga el territorio. Ya vamos a ver de dónde sale la plata. Pero resulta que no hay en el Magdalena ni en Bolívar el servicio de cancerología. Pues se manda a Bogotá, porque en ese momento el territorio pues tiene una coordinación nacional en esa unidad administrativa nacional que dice que puede trasladar los pacientes de un territorio a otro cuando se haya agotado la prestación de servicios ahí. Así funciona en el mundo entero, esto no tiene misterio. El misterio es el desorden que tenemos ahora. Porque ¿qué es lo que tenemos ahora? El desorden que tenemos ahora es que un EPS contrata donde le dé la gana. Usted vive en Medellín y la EPS le conviene más contratar en Santander y paradójicamente usted resultó en Santander. Eso es absurdo, eso es parte de la cadena de extracción de recursos que hay en Colombia. Entonces, así funcionaría en términos generales el sistema de salud. Segundo elemento, no se necesita estas intermediarias. No se necesitan. O sea, nosotros hemos dado todos los debates en este país para que nos expliquen cuál es la función de salud pública. No, es que el plan de vacunación lo demostró. El plan de vacunación empezó a fluir cuando por fin entendieron en Bogotá y en varios departamentos que simplemente la gente presente la cédula y vaya abiertamente a vacunarse y punto. No se necesitaba un montón de listados intermediarios, que ahí fue donde desenredó ese plan de vacunación durante 3 meses. Y nos costó bastantes vidas. Por cierto, no se necesitan esos intermediarios, esas funciones las asume esa unidad administrativa. De ese territorio hay una fuerte atención primaria en salud, todo lo que denominamos salud pública. El Sistema Nacional de Salud en Colombia lo tuvo. Tuvo uno de los sistemas de salud pública más fuertes en América Latina, que tenía los equipos básicos que llegaban a todos los territorios para prevenir. Eso se desmontó en Colombia. Y eso es parte del problema que tenemos con el COVID. Eso es parte de las explicaciones de por qué tenemos una de las mortalidades más altas del mundo. Es que eso no es un hecho natural. Eso pudo ser evitado si nosotros hubiéramos tenido ese sistema de atención primaria en salud para hacer pruebas, detección, aislamientos. Eso lo hubiera podido hacer el Sistema Nacional de Salud en Colombia en ese episodio. El otro tema, redes integrales, ya les expliqué cómo funcionan, y prestación integral de servicios. En este sistema de salud no existe la afiliación. Es que los derechos fundamentales no son afiliables. Existe un registro, usted nació, por el solo hecho de usted nacer, usted ya nació afiliado, usted nació con derechos. ¿Qué tiene que presentar usted? El documento de identidad en el hospital donde usted lo identificaron. Pero que me fui a ir a Bogotá, pues usted llama, me fui a ir a Bogotá y allá hay otro hospital. Punto. No necesita usted darle un montón de plata, un montón de gente, como pasa ahora, para manejar unas bases de datos. Ustedes pueden creer lo absurdo que fue que cuando el gobierno colombiano le pagó a las EPS una cantidad de plata por el plan de vacunación.
Y luego sale el representante de las EPS a decir que ellos no tenían actualizados los listados de la gente que tenían afiliada. Entonces, ¿cómo les han pagado durante 27 años si les pagan por afiliado? Y no tenían actualizados los listados, entonces, ¿cómo prestan los servicios? Es que también eso nos da a entender por qué las 220.000 tutelas. Entonces, en ese sentido, esos son, digamos, los 5 elementos. Siguiente, por favor. Sexto, disfrute de condiciones laborales justas, dice la Corte Constitucional en la sentencia C313, formalización laboral. El 80% de los trabajadores están precarizados. Nosotros tenemos formas esclavizantes. Inclusive decíamos en un foro que a un esclavo le va mejor que a un auxiliar de enfermería en Colombia, porque el esclavo por lo menos le tiene que pagar la comida, donde vive. Aquí la cosa es degradante, la manera como trabaja y como le pagan a un trabajador de la salud. Aquí tiene que haber una formalización. Hay estudios ya del Ministerio del Trabajo de que esto tiene que ser un proceso de transición, que se tiene que hacer por etapas, pero la formalización no es solo en las empresas sociales del Estado. Ahorita les dije, el 20% de la prestación de servicios de Colombia es pública, el 80% son clínicas privadas. Si no formalizas en las clínicas privadas, no hiciste nada, porque allá es donde están la mayoría de los trabajadores de la salud y la prestación de servicios en Colombia. Entonces, en ese sentido, la idea es recuperar las plantas de personal para las empresas sociales del Estado. Y aquí hay otros focos de intermediación, porque esto es un sistema de extracción de renta, que hay mucha gente extrayendo renta. Algún ministro nos decía a nosotros, Carolina, pero usted también extrae renta, porque usted es médica y usted le pagan. Yo no, señor, yo trabajo y recibo honorarios como especialista, como lo hacen muchos médicos y enfermeras. Cuando hablamos de extracción de renta, es un montón de gente que es sentada, haciendo intermediación, hablando que hablé con el ministro, que hablé con allí, que conseguí el contacto, sentada sin hacer nada, sin aportar valor agregado al sistema, extraen millones y millones de pesos, sentados. Ese es el común denominador de este sistema de salud. Tráfico de influencias para extraer renta, empezando por el sector financiero. Es que te entren 50 billones de pesos a tus arcas anualmente. Y los rendimientos financieros que obtienes de ahí, nadie sabe hacia dónde van. Esos rendimientos financieros tendrían que ser reinvertidos para la prestación de servicios de salud. Desde ahí ya empezamos con los extractores de renta que hay en el sistema. Lo que pasa es que aquí esto cuesta vidas. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Cualquier peso que se pierda acá es el tratamiento de un niño. Es un antibiótico, es una cama. Por esto es inmoral, es inaceptable que se acepte todas estas intermediaciones. Esto es un elemento estructurante y básico, muy duro de debatir en este país por todos los intereses, pero el debate hay que darlo y hay que asumir, digamos, esta discusión el próximo Congreso de la República y el próximo gobierno. La financiación dicen, bueno, siempre nos acusan a nosotros, pero Carolina, es que ustedes tienen muy clara la prestación de servicio, la parte médica y todo, pero los recursos están. Colombia tiene el 7.2% del PIB, podría ser un poco más, pero los mejores sistemas de salud en el mundo tienen, por ejemplo, como el sistema inglés, tienen ese porcentaje de inversión del PIB, guardadas las proporciones, obviamente, y el hecho de que usted invierta más no quiere decir que tenga mejor salud. El ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos invierte el 15% del PIB en salud y no tiene la cobertura universal, porque hay un montón de aseguradores en la mitad, un montón de gente sacando plata, cobrando un montón de asuntos a altos costos. Eso no quiere decir, la plata está. Es que lo que nosotros estamos proponiendo acá es, aquí no hay que expropiar a nadie, no hay que estatizar nada. No hay que expropiar a nadie porque estos son recursos de los colombianos. Es que yo quiero que ustedes entiendan esto. Esto no es recursos ni de Sura, ni de Salud Total, no existen inversionistas privados ni capitales privados. Estos son recursos de los colombianos mal entregados, que se han concentrado en unas pocas manos. Lo que nosotros proponemos acá es una redistribución equitativa de estos recursos para el cuidado de la vida de los colombianos. Nosotros no estamos diciendo que la gente no haga negocio, nosotros respetamos perfectamente la libre empresa, pero es que aquí no hay empresas. Acá hay administradores de recursos de los colombianos, aquí no hay empresas.
El que quiera, por ejemplo, en la red de prestación de servicios de salud, el que le va a prestar servicios al Sistema Nacional de Salud, lo hace bajo unos pisos tarifarios establecidos por el Ministerio de Salud y evaluados en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Pero si alguien quiere vender servicios de salud, lo puede hacer, pero no dentro del sistema, lo puede hacer por fuera del sistema. El sistema funciona bajo la lógica de un bien público, y si usted es una clínica privada que se inscribe al sistema, se le pagará evidentemente por los servicios que usted preste, y eso no excluye que usted por fuera del sistema haga otro tipo de cosas, pero es que eso no es lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que con los recursos de los colombianos hacen los negocios y luego van, cooptan ministros, superintendentes de salud para hacer las leyes a su acomodo y negar servicios a los colombianos. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, ese es el otro tema. Sistema único de información en salud para acabar la corrupción. Para que podamos dar un debate serio, en Colombia no tenemos un tablero de control de vacunación. A nosotros nos pasan un cuadro del COVID general, número de personas muertas, número de personas, cuántos vacunados, no más. No hay un tablero de detalle, pero claro, eso también tiene una intencionalidad política, porque es que si usted publica datos, el debate se le pone más duro. Uno de los retrocesos de este país es que el Instituto Nacional de Salud, que es un órgano técnico asesor del Ministerio de Salud, lo politizaron en el sentido de que se volvió un aparato cooptado por el gobierno, y evidentemente hay suficientes pruebas de que cuando hubo un debate aquí en La Guajira de mortalidad por desnutrición de la población guayú, de repente desaparecieron las cifras desagregadas de mortalidad por desnutrición en los departamentos, las presentaron agregadas, pues porque evidentemente los problemas de salud pública afectan la gobernabilidad, eso es un escándalo muy berraco, la mortalidad por desnutrición, porque el control social y político se te viene encima. Entonces, evidentemente, ese es uno de los problemas por el cual no tenemos un sistema de información público que tiene que ser un sistema de enfermos, de aliviados, de lo financiero, de lo administrativo, que permita hacer un seguimiento, que el ciudadano se pueda conectar. Hoy nosotros tendríamos que poder conectarnos y ver dónde están vacunando, cuántos en el Magdalena, cuántos en el Banco Magdalena, cuántos en Santa Marta. No lo tenemos. Nos toca que nos filtren a nosotros esa información para un debate público, y esa no es información privada, como la información de los contratos de las vacunas, que han ocultado, cuando en países de América Latina se ha publicado alguna información de esos contratos, aquí lo manejan con secretismo, y resulta que nos enteramos, no conocemos las razones, que Colombia compra la vacuna AstraZeneca al doble de lo que la compró la Comisión Económica Europea, de lo que lo compró los Estados Unidos, no conocemos las razones, pero pues evidentemente es un sistema de salud muy opaco porque eso no son recursos del gobierno, son recursos de los colombianos que tienen que ver con la vida de los colombianos. Y el 10º punto del decálogo tiene que ver con la política farmacéutica, política de control de precios de medicamentos, que de acuerdo a los expertos, el 40% de los recursos de la salud en Colombia se van en pagar medicamentos carísimos. Nosotros pagamos medicamentos más caros que Suiza, que tiene un ingreso per cápita más alto que el nuestro, medicamentos que pagamos hasta el 1000% sin ningún control de precios. En el gobierno de Juan Manuel Santos se inició una política de control de precios de medicamentos, debo decir también por una presión muy fuerte de la sociedad civil en Colombia, de las organizaciones IFARMA, Observamed, que trabajan en este proceso con nosotros también, Misión Salud, que han sido organizaciones que han dado una lucha sin cuartel contra los intereses extractivos de las transnacionales farmacéuticas, y se inició ese proceso de control de precios de medicamentos pues a un ritmo muy alto, muy bajo, porque han controlado 800 precios de 35.000 fórmulas, de 35.000. Es muy importante los denominadores, siempre que habla el ministro de Salud en Colombia dice, llevamos 30 millones de vacunados, y nosotros le respondemos, sí, 30 millones con una dosis, 15 millones con dosis completas de 45 millones, el denominador de 45 millones que tendríamos que tener vacunados. Cuando usted pone el denominador, la cosa cambia. Entonces, eso mismo es el tema del control de precio de medicamentos. 800, muy positivo. ¿De cuántos?
para que le pongamos metas a eso y lo vamos haciendo con las velocidades que requiere, porque es que es realmente uno de los elementos de extracción de renta de otro de los actores que extraen rentas en el sistema de salud en Colombia. Vamos a seguir pasando. Hay otro tema en el que quiero de pronto ya detenerme, los determinantes sociales de la salud, que es otro de los puntos del decálogo. Nosotros proponemos que se cree la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de la Salud, conformado por los ministros del despacho sin delegación. ¿Qué tiene que hacer esta comisión? Introducir metas, acciones específicas y presupuestos para impactar en los determinantes. ¿En qué? Acueducto, alcantarillado, medidas de no discriminación, medidas, por ejemplo, contra el fracking. Es decir, cómo vamos a poner todas las políticas públicas del Estado en función de mediciones que nos permita ver el impacto sobre la salud humana desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la vivienda, de la recreación, de la educación, y proponemos ese instrumento como la Comisión Intersectorial, que tendría que estar incluyendo en los planes de desarrollo, en el Plan de Desarrollo Nacional y en los planes de desarrollo locales, a partir de la misma comisión, pero ya a nivel territorial, metas concretas sobre acueductos y alcantarillados. Ese es un instrumento que nosotros hemos pensado para desarrollar los determinantes sociales de la salud, que son 14. La no discriminación, las políticas de género, el agua potable, el medio ambiente. Sigamos. Sigamos con la otra. Bueno, sobre el tema de la financiación. ¿Cómo entonces habíamos dicho que el sistema tiene los recursos? ¿Cómo organizamos esa financiación? En la actualidad existe un fondo nacional llamado el Fondo ADRES, donde están los recursos de la salud. El problema de ese Fondo ADRES, que fue en principio una propuesta de la sociedad civil, que en una disputa con el gobierno de Juan Manuel Los Santos, se logró que se introdujera ese fondo para transparentar la totalidad de los recursos, porque en Colombia habían 14 subcuentas del FOSIGA, que era el Fondo de Salud, estaba disperso en diversos fondos, de los cuales esas cuentas reposaban la mayoría en Bancolombia, para que vayamos entendiendo. Ese Fondo ADRES tenía el objetivo de recaudemos todos los recursos, pero nos dimos cuenta de algo. ¿Qué injerencia puede tener el gobernador del Magdalena o la alcaldesa de Santa Marta en las decisiones de salud sobre su territorio si tiene que irse a Bogotá a que un tecnócrata del Ministerio de Hacienda le dé un chulo o un visto bueno para ejecutar los recursos que le corresponden al Magdalena en salud? Eso no tiene sentido. Esa es la manera como, por ejemplo, se ha bloqueado al Magdalena. Porque el centralismo del manejo de la salud ha hecho que, por ejemplo, hayan intervenido el hospital. Si el poder político local es opositor del poder político nacional en materia de salud en una pandemia, el gobierno nacional te bloquea y no haces nada. Y eso es un chulo de un tecnócrata de Hacienda en Bogotá para que no te den los recursos, y ahí se paralizó. Y eso no fue la vocación de la Constitución de 1991. La Constitución del 91 defendió la descentralización. En ese sentido, nosotros creemos que si el sistema es descentralizado, la financiación es descentralizada. Hay un fondo nacional, y ese fondo nacional tiene unos recursos de compensación. Y hay unos fondos territoriales. La salud se financia mediante los recaudos de los impuestos territoriales, no tienen por qué ir a Bogotá, se quedan en el territorio y se ejecutan en el territorio. Y por ejemplo, ¿qué pasa con un departamento como el Chocó, que es un departamento de bajos ingresos, con pobreza, etcétera? Hay una cuenta de compensación nacional que compensa esos recursos en el Chocó, porque si no, vamos a quedar en que Bogotá, que tiene más habitantes y más ingresos, tiene más plata y el Chocó no. Lo primero que nos van a decir es que la corrupción nos va a tragar, que entonces se van a robar eso en el Magdalena, se lo van a robar en el Chocó. Eso fue lo que hicieron. Cuando hicieron la reforma a la Ley 100, el argumento era que es que se robaba mucho en los departamentos de Colombia. Pero lo que montaron fue peor, porque de 72 EPS, una que ha sido investigada se robó 1.5 billones de pesos, que es Alucop, la que ha sido investigada. Pero ahí podemos, porque ¿qué es un EPS? A ver, es que robar en un EPS es muy fácil. Un EPS le entregan
800.000 pesos por afiliado. Medimás tiene 4 millones de afiliados. Le entregan 3.2 billones de pesos pulpos, de los cuales el 10%, de acuerdo a una reforma, la 1438, pasan a las arcas de CPS, 320.000 millones. ¿Quién controla eso? Allá entró esa plata y ellos van y contratan. ¿Cuál es la rendición de cuentas de la junta directiva de allá para saber qué hizo con 3.2 billones de pesos? La Superintendencia de Salud, ¿qué alcanza a hacer ahí? Organización que por demás es una puerta giratoria, porque parece ser que en Colombia la condición para ser superintendente es haber trabajado en las EPS y es una puerta giratoria ya. Eso no tiene ningún control anticorrupción. Tiene mucho más control, y eso está diseñado en el proyecto de ley, esta descentralización de la unidad administrativa con una planeación técnica y estratégica que tiene que presentar un informe de cuentas del manejo de esos recursos al Consejo Territorial de Seguridad en Salud. Y ese Consejo Territorial, hay diversas organizaciones, el que robe ahí pues tiene que haber comprado a todo el mundo, le toca comprar a una cantidad de gente que está en el Consejo Territorial. Una EPS, ¿a quién le rinde cuentas? Vuelvo e insisto. Entonces, en ese sentido, los recursos, o sea, no hay ninguna política anticorrupción en este momento en Colombia. Entonces, en ese sentido, hay unas propuestas muy concretas de cómo esa unidad administrativa con un manejo técnico, con una rendición de cuentas al Consejo Territorial de Seguridad Social y Salud es un contrapeso. Aquí no podemos decir que entonces no a la descentralización, porque hasta que no acabemos el clientelismo no vamos a apelar a la descentralización, es un absurdo. El clientelismo es un problema de la historia política de la República de Colombia durante 200 años. No podemos supeditar el problema de hacer efectiva la descentralización hasta que no resolvamos el problema de la mecánica, de la política y el manejo clientelar. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos considerado el Fondo Nacional con algunas subcuentas y los fondos territoriales manejados por esas unidades administrativas, esos consejos. Eso tiene más control anticorrupción que un EPS, pero de lejos de lo que tenemos hoy. Ya para terminar, no me gusta utilizar diapositivas porque generalmente las diapositivas van en un lado y yo voy en otro. ¿Me sigues pasando, porfa? Que yo creo que ya pasé, ya dije todo. Entonces, eso básicamente son, sigue porfa, esto es lo de los determinantes sociales de la salud. Ya explicamos cómo funcionaría el gobierno del nuevo sistema de salud. Esto es lo que les había descrito, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Sigamos. Sigamos, hablamos de la formalización. Ya para terminar entonces, lo que podríamos decir es que el problema de la reforma a la salud no es un problema técnico, aunque lo es, pero nosotros podríamos decir que con esta propuesta salvó el régimen de transición, porque evidentemente nosotros sabemos que usted tiene que tener un régimen de transición. Usted no puede decir el día de mañana, acábense todas las EPS, tiene que haber un régimen de transición para pasar al nuevo sistema. Ese régimen de transición, hemos analizado, podría empezar por las zonas dispersas. El sistema de aseguramiento no funciona en las zonas dispersas, Catalina lo sabe, todos los que viven eso no funciona. Eso ya es forzar demasiado, que es lo que intentan hacer estos gobiernos, de forzar un modelo que no funciona. Allá se podría empezar ya el nuevo modelo de salud. Los recursos de prevención individual, ustedes, ¿cuántas veces lo han llamado a ustedes, Sara, la EPS a preguntarte cómo vas, cómo va tu salud? Levanten la mano lo que los ha llamado. Ellas tienen recursos, o sea, se le giran recursos para prevención. Esos recursos ya se le pueden entregar a los entes territoriales. Ya hay unos recursos que se pueden ir descentralizando de allí, se puede implementar ya mismo, si hubiera un gobierno comprometido, digamos, lo que se llama el giro directo. El giro directo es ¿por qué tienes que pasar la plata por intermediarios? El plan de vacunación, ¿por qué no lo pagas directamente al que pone la vacuna? ¿Por qué tienes que meter un montón de gente ahí? Eso ya existe en Colombia. En las zonas dispersas se puede iniciar ese proceso de transición.
Aquí tenemos que aprenderle un poco a los asiáticos de poder proyectar el país a 10, a 20 años y nosotros pensarnos, digamos, el cambio, pero lo importante de la transición democrática de la que hablamos es que tiene que estar claro el punto de llegada, porque la mayoría de transiciones de Colombia el punto de llegada es la transición y supuestamente el punto de llegada es el punto B y nunca nos dijeron dónde terminaba, cuál era el punto Z. Aquí nosotros estamos proponiendo cuál es el punto de llegada. Así va a quedar el sistema de salud y vamos a generar los espacios intermedios. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado, esto no es un problema técnico, porque técnicamente lo que es antitécnico es lo que nosotros tenemos en la actualidad. Cualquier contador que revise los decretos y resoluciones de control financiero de las EPS es una vergüenza contable, eso no es serio, no es serio, eso es un diseño de política pública para el saqueo y el robo que han hecho en este país. Entonces, el problema es político, el problema es la correlación de fuerzas, es que requerimos una correlación de fuerzas políticas, pero también necesitamos una correlación de fuerzas sociales. Necesitamos que la ciudadanía entienda y tenga en su cabeza el derecho fundamental a la salud. Esto no es un favor, esto no es una gente unos particulares que trajeron plata a ver cómo me colaboraban. Necesitamos una nueva tecnocracia inclusive en el sector salud que cambie su chip y piense distinto en función del derecho fundamental a la salud. Entonces dejamos a disposición esta propuesta cuyo documento que se les ha enviado y que se ha publicado en las redes contiene el decálogo, pero además contiene ya una redacción de lo que sería una exposición de motivos del articulado de reforma estructural en la salud que esperamos presentar cuando haya un congreso serio en este país. Tiene que haber un congreso serio, a eso no podemos renunciar, que no son las mayorías del congreso actual, no son esas mayorías. Cuando tengamos esas mayorías en ese congreso, vamos a ir haciendo el trabajo para presentar la propuesta de reforma estructural. Muchísimas gracias.